Todo comenzó con una simple rutina que realizaba cada semana. Mi cumpleaños se acercaba y había planeado una pequeña celebración con algunas amigas cercanas en mi apartamento de Barcelona. Nada extravagante, solo tapas, vino y buena compañía. La vida en la ciudad era cara, pero me las arreglaba bien con mi trabajo en una editorial y los ahorros que había acumulado cuidadosamente durante años. Aquella mañana de abril, el sol entraba por la ventana de mi cocina mientras preparaba un café. Tomé el móvil para revisar mi cuenta bancaria, como hacía cada lunes. Al abrir la aplicación, casi dejé caer la taza. Mi tarjeta de crédito estaba al límite. 10.000 euros desaparecidos en menos de una semana. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Revisé las transacciones una y otra vez, esperando encontrar algún error, alguna explicación lógica que no fuera la que empezaba a formarse en mi mente. Bolsos de marca en el Corte Inglés, billetes de avión a Tenerife, reservas en restaurantes de lujo que nunca había visitado y, lo más extraño, una transferencia sustancial a una cuenta a nombre de mi padre, Ramón. Las fechas coincidían con los días en que les había dejado quedarse en mi piso mientras yo estaba en un viaje de trabajo en Valencia. Les había dado las llaves porque decían que querían conocer mejor mi vida en la ciudad. No podía creerlo. No quería creerlo. Media hora después estaba en la sucursal de mi banco en Passeig de Gràcia, con las manos temblorosas y un nudo en el estómago. La oficinista, una mujer llamada Montserrat, revisó mi cuenta con atención mientras yo intentaba mantener la compostura. «Señorita Vega, estas transacciones parecen haber sido realizadas con su tarjeta física», dijo con tono profesional, pero pude notar la compasión en sus ojos. «¿Ha perdido su tarjeta recientemente?» «No», respondí. «La tengo aquí mismo». La saqué de mi cartera para mostrársela. Montserrat revisó más detalles en su ordenador. Todas las compras se realizaron en Barcelona, y la mayoría desde la dirección IP de su domicilio. Algo se rompió dentro de mí. No era un robo anónimo. No era un fraude al azar. Era mi propia familia. ¿Puede darme los detalles de esa transferencia a nombre de Ramón Vega?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cuando salí del banco, llamé inmediatamente a mis padres. Mi madre, Carmen, respondió al tercer tono con su habitual voz alegre. «Lucía, cariño, justo estábamos hablando de ti. Tu padre acaba de comprar unos billetes para irnos de vacaciones. ¿No es maravilloso?» Sentí náuseas. «¿Con qué dinero, mamá?» Hubo un silencio breve. «No sé de qué hablas, hija. Tu padre recibió una bonificación en el trabajo. Necesito hablar con vosotros. Estaré en casa esta noche», dije antes de colgar. El resto del día pasó como en una nebulosa. Cancelé mis citas, llamé al trabajo para pedir un día libre y pasé horas sentada en un banco del parque de la Ciudadela, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Recordé todas las veces que mis padres habían mostrado interés en mis finanzas, cómo insistían en que les contara sobre mis ascensos y aumentos de sueldo, cómo siempre preguntaban por mis tarjetas y cuentas para ayudarme a administrarlas mejor. Yo siempre había confiado en ellos, siempre había querido hacerlos sentir orgullosos, siempre había buscado su aprobación. A las 8 de la noche, estaba frente a la puerta de su piso en Gracia. Había crecido allí, en esas habitaciones llenas de fotos familiares que ahora parecían mentiras enmarcadas. Toqué el timbre y mi padre abrió, vestido elegantemente como si se preparara para salir. «Lucía, no te esperábamos hoy. Tu madre y yo estamos a punto de salir a cenar con los Martínez». Entré sin esperar invitación. Mi madre estaba en el salón, arreglándose el pelo frente al espejo. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto. «¿De dónde ha salido ese vestido, mamá?», pregunté, aunque ya lo sabía. Era exactamente el tipo de prenda que aparecía en las transacciones de mi tarjeta. «Oh, esto es un capricho que me he dado. ¿Te gusta?». Respiré hondo, sacando mi móvil para mostrarles las transacciones. ¿Alguien puede explicarme cómo han desaparecido 10.000 euros de mi cuenta? ¿O por qué hay compras realizadas con mi tarjeta mientras yo estaba en Valencia? Mi padre frunció el ceño, fingiendo confusión. «No sé de qué hablas, Lucía. Quizás deberías revisar mejor tus gastos. Hay una transferencia a tu cuenta, papá, con fecha del martes pasado, cuando tú y mamá os quedasteis en mi piso». Mi madre dejó de arreglarse y miró a mi padre, quien finalmente cambió su expresión. No mostró vergüenza ni arrepentimiento, solo molestia,
como si yo hubiera interrumpido algo importante. La familia necesitaba ese dinero más que tú, dijo con naturalidad, como si me hubiera pedido prestado un paraguas. Sabes que tu hermano Rafael tiene problemas con su negocio, y nosotros queríamos ayudarle. Además, nos merecíamos unas vacaciones. ¿Mi dinero? ¿Sin preguntarme? ¿Sin mi permiso? Mi madre se rió con frialdad mientras tomaba una copa de vino tinto de la mesa. Siempre has sido tan dramática, Lucía. Somos tus padres. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Además, puedes celebrar tu cumpleaños otro día. Nosotros tenemos planes mejores. En ese momento, algo dentro de mí se quebró completamente. No fue tristeza lo que sentí, sino una claridad absoluta. Vi por primera vez lo que siempre había estado allí. Nunca había sido una hija para ellos. Había sido un recurso, una inversión, una fuente de ingresos. Los recuerdos comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. Las veces que me habían hecho sentir culpable por no darles dinero, las manipulaciones sutiles, la forma en que celebraban mis logros solo cuando les beneficiaban. Me di cuenta de que nunca había pertenecido realmente a esa casa, a esa familia. Y mientras observaba a mis padres intercambiar miradas de complicidad, supe que había llegado el momento de aceptarlo. Me quedé inmóvil durante un instante, absorbiendo la indiferencia con la que trataban mi vida. No era solo el dinero, era la facilidad con la que me habían descartado, como si mis sentimientos, mis planes y mi confianza no valieran nada. Mi voz surgió firme, más estable de lo que me sentía por dentro. Entonces nunca me llaméis de nuevo, dije, sin gritos, sin drama. Solo una finalidad que sorprendió incluso a mí misma. Mi madre puso los ojos en blanco y dio otro sorbo a su copa de vino Rioja, el mismo que yo solía comprarles en Navidad. Mi padre me dio la espalda y se dirigió al perchero para tomar su abrigo. Esa fue su respuesta. ¿Eso es todo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. 10 años cuidando de vosotros, preocupándome cuando papá estuvo enfermo, prestándoos dinero cada vez que lo necesitabais, ¿y así es como termina? No seas tan melodramática, Lucía, respondió mi madre, revisando su maquillaje en el espejo de la entrada. Cuando se te pase el enfado, nos llamarás. Siempre lo haces. Tenía razón. Siempre lo hacía. Después de cada discusión, cada manipulación, cada abuso de confianza, yo era quien regresaba buscando reconciliación. Era yo quien se disculpaba por estar molesta. Era yo quien traía regalos de paz. Pero esta vez fue diferente. No sentí el impulso de arreglar las cosas. No sentí la necesidad de su aprobación. Solo sentí una extraña calma, como si por fin pudiera ver con claridad a través de una niebla que había estado allí toda mi vida. Adiós, dije simplemente, y salí del apartamento. Caminé sin rumbo por las calles de Gracia. Las plazas estaban llenas de gente disfrutando de la noche primaveral. Las terrazas rebosaban de risas y conversaciones. Barcelona vibraba con vida mientras yo sentía que algo dentro de mí había muerto. O quizás, por fin había nacido. Llegué a Plaza del Diamante y me senté en un banco. Saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de mi padre. Seguramente había notado que hablaba en serio esta vez. O tal vez acababa de darse cuenta de que sin mí, sin mi tarjeta, sin mi dinero, sus planes quedaban en el aire. No me importaba. Apagué el móvil. Una pareja de ancianos pasó frente a mí, tomados del brazo, compartiendo un helado y riendo como adolescentes. Me pregunté si alguna vez mis padres habían sentido ese tipo de amor por alguien que no fueran ellos mismos. Me pregunté si yo alguna vez lo sentiría, después de haber crecido en una casa donde el amor siempre venía con condiciones. No quería volver a mi apartamento esa noche. No podía soportar la idea de estar entre esas paredes donde ellos habían estado, donde habían violado mi confianza. Llamé a mi amiga Marta. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?, le pregunté cuando contestó. Claro, ¿estás bien? Suenas extraña. Te lo contaré cuando llegue. Marta vivía en el Born, en un pequeño pero acogedor apartamento cerca de Santa María del Mar. Cuando llegué, me recibió con un abrazo y una taza de té. No hizo preguntas hasta que estuve lista para hablar. Le conté todo: el dinero, la confrontación, la decisión de alejarme. Siempre supe que eran complicados, dijo Marta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero esto es otro nivel, Lucía. Es un delito. Lo sé, respondí. Podría denunciarlos, pero son tus padres.
completó ella. Asentí. A pesar de todo, había una parte de mí que se resistía a la idea de verlos enfrentar consecuencias legales. No por ellos, sino por mí, por lo que significaría aceptar completamente que las personas que deberían haberme protegido eran capaces de hacerme tanto daño. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», ofreció Marta. «El sofá no es muy cómodo, pero es tuyo». Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba cada momento, cada interacción con mis padres bajo esta nueva luz. Recordé cómo mi madre siempre comparaba mis logros con los de otras hijas de sus amigas, nunca satisfecha. Cómo mi padre nunca mostraba interés en mis pasiones, solo en mi capacidad para generar ingresos. Cómo ambos habían manipulado mis decisiones de carrera, empujándome hacia trabajos mejor remunerados, en lugar de los que yo realmente quería. Había crecido creyendo que eso era amor, exigencia constante, aprobación condicional, sacrificio unilateral. Ahora veía que me habían criado como una inversión, no como una hija. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que nunca había sentido. Mientras Marta preparaba café, tomé mi teléfono y vi 20 llamadas perdidas y varios mensajes. Los borré sin leerlos. Luego abrí mi aplicación bancaria y cancelé mi tarjeta de crédito, reportando un uso fraudulento. Sabía que el banco me pediría presentar una denuncia formal, pero por ahora, esto era suficiente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marta, pasándome una taza de café con leche. «Necesito un lugar propio», respondí. «No puedo volver a mi apartamento. Ellos tienen llaves, conocen el código de la alarma. No me sentiría segura. Mi prima Elena tiene un estudio en Poble Sec que está alquilando. Es pequeño, pero es perfecto». La interrumpí. «¿Crees que podría verlo hoy?». 3 días después, estaba instalándome en mi nuevo hogar. Un estudio pequeño pero luminoso en una calle tranquila de Poble Sec, con vistas a Montjuïc. Había recogido algunas de mis pertenencias de mi antiguo apartamento, acompañada por Marta para sentirme segura. Dejé atrás la mayoría de los muebles y objetos. Quería empezar de nuevo, sin recuerdos materiales de mi vida anterior. El estudio tenía lo básico: una cama, una mesa pequeña, un armario, una cocina minúscula. Las paredes estaban desnudas excepto por una repisa con algunos libros que el inquilino anterior había dejado. Uno de ellos captó mi atención: Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Lo tomé y comencé a leer. Esa noche, sentada en el alféizar de la ventana con el libro en mis manos y el sonido distante de la ciudad como banda sonora, tomé una decisión. No solo me alejaría físicamente de mis padres, me liberaría completamente de ellos, de su influencia, de sus expectativas, de la culpa que habían sembrado en mí durante años. El banco me había informado que recuperar mi dinero sería complicado, ya que técnicamente les había dado acceso a mi apartamento y a mis pertenencias. La denuncia podría prosperar, pero significaría un proceso largo y doloroso. No estaba segura de tener la energía para ello, pero había algo más importante que el dinero: mi libertad emocional. Escribí un mensaje a mis padres, el último que les enviaría. No intenten contactarme de nuevo. He bloqueado sus números y correos. Cualquier intento de comunicación lo consideraré acoso y tomaré medidas legales. No quiero sus disculpas ni explicaciones. Solo quiero que me dejen en paz. Después, borré el mensaje que había escrito sin enviarlo. No les daría ni siquiera eso. El silencio sería mi última palabra. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Me acosté en mi nueva cama, en mi nuevo hogar, y por primera vez en días, dormí profundamente. Soñé con campos abiertos y cielos infinitos. Soñé con una vida que era verdaderamente mía. A la mañana siguiente, descubrí algo que había pasado por alto en mi antiguo apartamento. Todas las cuentas y préstamos que había firmado con mis padres a lo largo de los años, la hipoteca de su casa, el préstamo para el coche de mi padre, incluso un crédito personal para la expansión del negocio familiar, que nunca llegó a materializarse. Todo estaba a mi nombre o cofirmado por mí. Para ayudarte a construir un historial crediticio, me habían dicho, es lo mejor para tu futuro. Había sido tan ingenua, tan desesperada por su aprobación, que había firmado todo lo que me pusieron delante. Y ahora, esos documentos eran la prueba de cómo me habían utilizado todos estos años, pero también representaban algo más, un poder que no sabía que tenía,
mientras revisaba los documentos, me di cuenta de que aún tenía acceso a todas esas cuentas. Podía ver sus saldos, sus fechas de vencimiento. Podía ver cuánto dependían de mí, de mi buen crédito, de mi confianza ciega. A la mañana siguiente, me senté en la terraza de un café en Passaic del Bourne, con mi ordenador portátil. El sol primaveral calentaba mi rostro mientras revisaba cada documento financiero al que tenía acceso. Me sorprendió descubrir cuántos hilos invisibles me ataban todavía a mis padres. Años atrás, me habían convencido para cofirmar la hipoteca de su piso en Gracia. Es solo una formalidad, Lucía. El banco pide un aval adicional porque tu padre es autónomo. Ni siquiera tendrás que pagar nada. Luego vino el préstamo para la furgoneta que mi padre usaba para su negocio de carpintería. Es una inversión para el futuro de la familia. Y finalmente, un préstamo personal bastante sustancioso para una supuesta ampliación del taller que nunca llegó a realizarse. Todo estaba a mi nombre o cofirmado por mí. Los bancos me veían como responsable. Si ellos dejaban de pagar, yo tendría que hacerlo. Si arruinaban mi historial crediticio, tardaría años en recuperarme. Mientras tomaba un café con leche, recordé las palabras de mi profesora de economía en la universidad. El poder financiero es silencioso pero absoluto. En aquel entonces, me había parecido una exageración. Ahora entendía exactamente a qué se refería. En mi pantalla aparecían todas sus cuentas, sus préstamos, sus tarjetas. Podía ver cómo gastaban el dinero, cuándo hacían los pagos, cuánto debían. Podía ver la vida que se habían construido a costa de mi ingenuidad. Una camarera se acercó a preguntarme si quería algo más. Pedí otro café. Necesitaba pensar con claridad. No quería venganza. Lo que quería era distancia, libertad, una vida sin su sombra constante. Pero una parte de mí sabía que nunca me dejarían en paz a menos que me asegurara de que no tuvieran forma de volver a mí. No económicamente, al menos. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lucía, soy papá. He tenido que usar el teléfono de un amigo porque no contestas mis llamadas. Necesitamos hablar urgentemente sobre un asunto familiar. Por favor, llámame. Lo bloqueé sin responder. Luego llegó otro, esta vez de mi madre. Hija, no seas inmadura. Tu padre y yo queremos disculparnos. Ven a casa esta noche para cenar y arreglarlo todo. Sabía que no era una disculpa real. Era otra manipulación. Probablemente habían intentado usar la tarjeta de crédito de nuevo y descubierto que estaba cancelada. O tal vez el banco les había contactado sobre la denuncia de fraude que había presentado. Respiré profundamente y miré a mi alrededor. El café estaba lleno de gente. Turistas consultando mapas, locales leyendo el periódico, parejas conversando en voz baja. Vidas normales, relaciones sanas. ¿Era posible que algún día yo tuviera eso? Una vida sin miedo, sin manipulación, sin abuso. Volví a mirar mi ordenador. Las cuentas, los préstamos, los pagos pendientes. No quería destruirlos. No buscaba que sufrieran. Solo quería que entendieran que ya no podían usarme. Con una extraña calma, comencé el proceso. No con gritos, no con amenazas, solo con unos cuantos clics. Primero, cambié todas las contraseñas de las cuentas bancarias a las que tenía acceso. Luego, me quité como titular o aval de cada préstamo, donde era posible hacerlo online. Para los que requerían presencia física, programé citas con los respectivos bancos. No cancelé nada. No quería dejarlos sin casa o sin medio de transporte. Solo quería separarme de ellos, cortar los hilos invisibles que me ataban a sus decisiones, a sus consecuencias. El café se había enfriado cuando terminé. Pagué la cuenta y caminé hasta el parque de la Ciudadela. Necesitaba espacio, aire fresco, naturaleza. Me senté junto al lago, observando a las familias que remaban en pequeñas barcas, a los niños que corrían persiguiendo palomas, a las parejas que compartían momentos de intimidad en los bancos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, incluso un correo electrónico de mi hermano Rafael. Lucía, mamá y papá están muy preocupados. Dicen que has hecho algo con sus cuentas bancarias. ¿Qué está pasando? Rafael siempre había sido el favorito, el hijo perfecto que seguía todas sus expectativas sin cuestionarlas. Él nunca había tenido que firmar préstamos o hipotecas para ellos. Nunca había tenido que demostrar su lealtad con sacrificios económicos. Nunca había sido tratado como un banco ambulante.
No respondí. En lugar de eso, bloqueé también su número. Mientras caminaba de regreso a mi estudio en Poble Sec, pasé por una peluquería. Me detuve frente al escaparate, mirando mi reflejo. El mismo pelo largo y oscuro que había llevado desde la adolescencia porque a mi madre le gustaba. El mismo estilo que ella había elegido para mí porque te hace parecer más profesional, más respetable. Entré sin pensarlo 2 veces. «Quiero un cambio», le dije a la peluquera, una mujer con brillantes mechones azules y una sonrisa amable. «¿Qué tipo de cambio buscas?», preguntó, evaluando mi cabello. «Algo completamente diferente. Algo que sea mío». Salí de allí 1 hora después con el pelo corto hasta la barbilla y un flequillo que enmarcaba mi rostro de una forma que nunca antes había experimentado. Me sentía ligera, diferente, liberada. Un pequeño acto de rebeldía, quizás, pero significativo. Era la primera decisión sobre mi apariencia que tomaba sin considerar la aprobación de mis padres. Cuando llegué a mi estudio, me esperaba una sorpresa. Había un ramo de flores en la puerta con una nota. «Sabemos dónde vives. Esta conversación no ha terminado. Ven a casa esta noche o tendremos que tomar medidas. Papá y mamá». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo habían descubierto mi nueva dirección? ¿Me habían seguido? ¿Habían presionado a Marta o a su prima Elena? El miedo dio paso rápidamente a la indignación. Incluso ahora, no respetaban mis límites, mi espacio, mi decisión. Tomé las flores y las tiré al contenedor más cercano. Luego llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de mi puerta, aunque la había instalado hacía apenas unos días. Mientras esperaba, contacté con un abogado que una compañera de trabajo me había recomendado. «Necesito una orden de alejamiento», le expliqué por teléfono, relatándole brevemente la situación. «Y quiero saber qué opciones tengo respecto a los préstamos y cuentas que compartimos». El abogado, un hombre llamado Javier Mendoza, me escuchó con atención y programamos una cita para el día siguiente. Mientras tanto, me aconsejó, documenta todo. Mensajes, llamadas, cualquier forma de contacto no deseado. Y si te sientes en peligro en algún momento, no dudes en llamar a la policía. Esa noche, cerré todas las persianas y puse una silla contra la puerta. Aunque el cerrajero ya había cambiado la cerradura, no podía dormir. Cada ruido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, me sobresaltaba. Había subestimado la reacción de mis padres. Había pensado que, una vez que vieran que ya no podían aprovecharse de mí económicamente, simplemente me dejarían en paz. Pero ahora entendía que lo que estaba en juego para ellos no era solo dinero, era control, y estaban dispuestos a luchar para mantenerlo. A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contra mi mejor juicio contesté. «¿Sabes lo que has hecho?». Era la voz de mi padre, alterada por la ira o quizás por el alcohol. «El banco nos ha llamado. Dicen que has cancelado los avales. ¿Tienes idea de lo que eso significa para nosotros? Papá, son las 3 de la mañana. No voy a hablar de esto ahora. Y no vuelvas a contactarme». «¡Somos tus padres!», gritó. «Te lo hemos dado todo. ¿Y así es como nos pagas? Cancelando préstamos, denunciándonos por fraude. ¿Quieres vernos en la calle? ¿Es eso lo que quieres?». «Lo que quiero es que me dejen en paz», respondí con una calma que no sentía. «Y si no lo hacen, la orden de alejamiento que estoy tramitando se encargará de ello». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de mi padre, ahora más baja, más amenazante. «No te atreverías a hacernos eso. Somos familia». «La familia no roba a la familia», respondí. «La familia no manipula, no abusa, no controla. Lo que ustedes han hecho no tiene nada que ver con ser familia. Te arrepentirás de esto, Lucía. Cuando estés sola, cuando necesites ayuda, cuando...». Colgué y bloqueé también ese número. Luego apagué el teléfono completamente y me senté en la cama, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, lloré. No por tristeza, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y liberación. Lloré por la niña que había sido, siempre buscando una aprobación que nunca llegaría. Lloré por la joven que había firmado documentos sin leerlos, confiando ciegamente en quienes debían protegerla. Lloré por la mujer que ahora tenía que reconstruir su vida desde cero. Pero mientras las lágrimas caían,
algo más crecía dentro de mí. Determinación. Una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto, de que merecía una vida libre de manipulación y abuso, de que el camino que había elegido, aunque difícil, era el único posible. 2 días después de mi encuentro con el abogado Javier Mendoza, las llamadas comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo de mis padres. Tíos, primos, incluso vecinos del barrio donde crecí, empezaron a contactarme. «Tu madre está devastada», decían algunos. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia?», recriminaban otros. La versión que circulaba entre ellos era predecible. Yo, la hija desagradecida, había cortado el contacto sin motivo aparente y ahora intentaba arruinarlos financieramente. Nadie mencionaba los 10.000 euros robados de mi tarjeta. Nadie hablaba de años de manipulación emocional. La narrativa siempre favorecía a mis padres, los pobres Ramón y Carmen, víctimas de una hija cruel y egoísta. Silencié mi teléfono y me concentré en reorganizar mi vida. Con la ayuda de Javier, presenté una solicitud formal para una orden de alejamiento, basada en el acoso continuo y las amenazas veladas. También iniciamos el proceso para desligarme completamente de cualquier responsabilidad financiera que compartiera con mis padres. «No será fácil ni rápido», me advirtió Javier mientras revisábamos documentos en su despacho en Vía Layetana. «Pero es posible. El hecho de que documentaste el fraude con tu tarjeta nos da ventaja. Demuestra un patrón de abuso financiero. Una semana después de mi mudanza, recibí un correo electrónico de la editorial donde trabajaba. Mi jefa, Claudia, quería verme urgentemente. Cuando llegué a la oficina, su expresión me lo dijo todo. «Lucía, tu padre ha estado llamando diariamente», explicó, visiblemente incómoda. «Dice cosas preocupantes, que tienes problemas mentales, que has abandonado a tu familia, que has robado dinero de sus cuentas. Normalmente no daría credibilidad a estas acusaciones, pero su insistencia. Están mintiendo», respondí con firmeza. «Ellos me robaron a mí. Tengo pruebas. Estoy en proceso legal. Puedo mostrarte». «No es necesario», me interrumpió. «Te conozco desde hace años. Confío en ti. Pero necesito que sepas que también contactaron a algunos de nuestros autores y clientes». Un nudo se formó en mi garganta. Estaban intentando destruir no solo mi relación con mi familia extendida, sino también mi carrera, mi independencia económica. Era su forma de forzarme a volver, de demostrarme que no podía sobrevivir sin ellos. «Te agradezco tu confianza», dije finalmente. «Resolveré esto lo antes posible». Esa misma tarde recibí una notificación del banco. El préstamo de la furgoneta de mi padre había sido rechazado por falta de pago. El siguiente sería el de la hipoteca. No sentí satisfacción, solo una extraña sensación de inevitabilidad. Las consecuencias de sus actos finalmente los alcanzaban, no porque yo buscara venganza, sino porque ya no estaba allí para rescatarlos. Mi abogado me aconsejó mantener un registro detallado de cada intento de contacto, cada mensaje, cada aparición inesperada. «Construimos un caso sólido», me aseguró. «La orden de alejamiento debería estar lista en unas semanas». Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida. Encontré un grupo de terapia para personas que habían sufrido abusos familiares. Las sesiones se realizaban en un centro comunitario cerca de Plaza Cataluña. La primera vez que asistí, apenas pude hablar. Escuché las historias de otros, diferentes en detalles pero dolorosamente similares en esencia, y por primera vez no me sentí sola en mi experiencia. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi a mi madre esperando en la acera frente al edificio de la editorial. Me detuve en seco, el corazón latiendo tan fuerte que creí que podría escucharlo. Llevaba el mismo vestido que había comprado con mi tarjeta. Su expresión era una mezcla de enojo y lo que interpreté como desesperación. «Lucía», dijo avanzando hacia mí, «esto ha ido demasiado lejos. Tu padre y yo estamos a punto de perder la casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos en la calle?» Miré a mi alrededor. Había compañeros saliendo del edificio, observándonos con curiosidad. No quería un escándalo, pero tampoco iba a dejarme intimidar. «Te pedí que no me contactaras», respondí, manteniendo la voz baja pero firme. «Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros». «¿Abogado?», se rió con amargura.
¿Vas a demandar a tus propios padres? ¿A las personas que te dieron la vida, que te criaron, que te lo dieron todo? Me disteis vida, sí, pero lo que hicisteis después no fue crianza. Fue control, manipulación, abuso. Y no voy a permitirlo más. Sus ojos se entrecerraron. La máscara de madre preocupada desapareció, revelando la rabia que siempre había estado ahí, justo bajo la superficie. Siempre fuiste una niña difícil, espetó, siempre cuestionando, siempre queriendo más. Nunca agradecida por lo que tenías. ¿Crees que puedes sobrevivir sin nosotros? ¿Crees que alguien más te querrá con todos tus defectos? Algo se rompió dentro de mí ante esas palabras, no de dolor, sino de claridad. Era como si escuchara por primera vez lo que realmente pensaba de mí, lo que siempre había pensado, y en lugar de devastarme, me liberó. Estoy sobreviviendo bastante bien, respondí con calma. Y sí, hay personas que me quieren por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Di media vuelta y me alejé, ignorando sus gritos a mis espaldas. Unos metros más adelante, Marta me esperaba. Habíamos quedado para cenar, y al verme salir del edificio, había presenciado toda la escena. ¿Estás bien?, preguntó tomando mi brazo. Sorprendentemente sí, respondí, y era verdad. Vamos a cenar. Tengo hambre. Esa noche, en un pequeño restaurante del barrio gótico, le conté a Marta todo lo que había ocurrido desde nuestra última conversación. Las llamadas, los mensajes, las amenazas veladas, la visita sorpresa de mi madre. Lo que no entiendo, dijo Marta mientras compartíamos una botella de vino blanco, es por qué están tan desesperados. ¿Solo por el dinero? Parece excesivo incluso para personas como ellos. Reflexioné sobre su pregunta. No es solo el dinero, es el control. Durante toda mi vida, han controlado cada aspecto de mi existencia. Mis estudios, mis trabajos, mis relaciones, mis finanzas. Ahora que me he liberado de ese control, no saben cómo reaccionar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? Miré por la ventana del restaurante. La calle estaba iluminada por farolas antiguas. Parejas paseaban tomadas de la mano. Turistas se detenían a fotografiar rincones pintorescos. La vida continuaba, simple y compleja a la vez. Me siento en paz, respondí finalmente. Por primera vez en mi vida, mis decisiones son solo mías. Mis éxitos son míos, mis errores también. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Javier. La orden de alejamiento había sido aprobada. Mis padres no podrían acercarse a mi domicilio ni a mi lugar de trabajo, ni contactarme por ningún medio bajo amenaza de consecuencias legales. Esa misma tarde, el banco me notificó que la hipoteca del piso de mis padres había entrado en proceso de ejecución por impago. No sentí alegría ni satisfacción, solo un extraño vacío, como si observara desde lejos el final de una historia que ya no me pertenecía. Decidí cambiar mi número de teléfono y crear una nueva dirección de correo electrónico. Solo compartí los nuevos datos con personas de absoluta confianza. Marta, mi jefa Claudia, algunos compañeros de trabajo, los miembros de mi grupo de terapia. Creé un perímetro de seguridad a mi alrededor, no por miedo, sino por respeto a mí misma y a mi derecho a la paz. Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad que al principio me resultó extraña, sin drama, sin crisis, sin llamadas a medianoche. Desarrollé nuevas rutinas, desayunos tranquilos en mi pequeño balcón, lecturas nocturnas, paseos de fin de semana por parques y museos que nunca había visitado a pesar de llevar años viviendo en Barcelona. Mi terapeuta del grupo, Sofía, me había recomendado redescubrir la ciudad como si fuera nueva para mí. Crea recuerdos propios, me había dicho. Lugares que no estén asociados a tu familia, sino solo a ti. Y eso hice. Visité el Museo Picasso un sábado lluvioso y descubrí que me gustaba el arte más de lo que pensaba. Exploré el barrio de Gracia de manera diferente, no como la zona donde había crecido bajo la sombra de mis padres, sino como un lugar vibrante lleno de plazas acogedoras y pequeñas tiendas independientes. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Lucía Vega? Era una voz que no reconocí. Sí, soy yo.
Soy Isabel Martínez, asistente social. Estoy llamando respecto a sus padres, Ramón y Carmen Vega. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. ¿Asistencia social? Un millar de posibilidades cruzaron mi mente. ¿Qué ha sucedido?, pregunté, deteniéndome junto a una palmera en el paseo marítimo. Sus padres han sido desalojados esta mañana. El banco ejecutó la hipoteca. Su voz era profesional pero amable. Normalmente no contactaríamos a familiares en estos casos, pero su madre insistió en que usted querría saberlo. Por supuesto que insistió. Era su última carta, su último intento de manipulación. Entiendo, respondí. ¿Están bien físicamente? Sí. Les hemos facilitado alojamiento temporal mientras encuentran otra opción. Señorita Vega, no pretendo entrometerme en asuntos familiares, pero su madre mencionó que podría haber problemas entre ustedes. Cerré los ojos un momento, sintiendo la brisa marina en mi rostro. ¿Qué versión de la historia le habrían contado a esta mujer? ¿La hija desagradecida que los abandonó en su momento de necesidad? ¿La joven con problemas mentales que inventó acusaciones contra sus amorosos padres? Hay problemas, sí, confirmé. Tengo una orden de alejamiento contra ellos. Por favor, no debería estar recibiendo esta llamada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Disculpe, no estaba al tanto. No volveré a contactarla. Cuando colgué, me quedé mirando el mar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla. Una pareja de ancianos caminaba lentamente por la arena, tomados del brazo. Me pregunté cómo sería envejecer junto a alguien que realmente te amara, que te respetara, que no viera tu existencia como un medio para sus fines. Esa noche, en mi pequeño estudio, escribí en mi diario por primera vez en semanas. Había comenzado este hábito por recomendación de Sofía, mi terapeuta. Escribe lo que no puedes decir en voz alta, me había aconsejado. Las páginas no juzgan. Hoy me enteré de que mis padres han perdido su casa. Escribí. Debería sentir algo. Culpa, quizás. O satisfacción. Pero solo siento vacío. Como si estuviera leyendo sobre personajes de una novela que ya no me interesa. ¿Me convierte eso en una mala persona? ¿O simplemente en alguien que ha aprendido a protegerse? Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que nunca antes había experimentado. Sin crisis que resolver, sin dramas que gestionar, sin expectativas imposibles que cumplir. Mi vida se volvió sorprendentemente simple. Trabajo, amigos, pequeños placeres como leer en cafeterías o pasear por mercados de fin de semana. Comencé a explorar aspectos de mí misma que siempre había ignorado o suprimido. Descubrí que me gustaba la fotografía, algo que nunca había intentado porque mi padre siempre se burlaba de mis aficiones inútiles. Me apunté a un curso de cerámica en un taller del Raval, donde mis manos aprendieron a crear formas imperfectas pero auténticas. En la editorial, Claudia me ofreció coordinar una nueva colección de narrativa latinoamericana, un proyecto que requería más responsabilidad y creatividad. «Has cambiado», me dijo mientras discutíamos los detalles en su oficina. «Hay una seguridad en ti que antes no estaba». Tenía razón. Ya no buscaba aprobación en cada decisión. Ya no me disculpaba por ocupar espacio. Ya no sentía que debía explicar mi existencia. Una noche, después de una cena con amigos del trabajo, David, un nuevo editor que se había unido recientemente al equipo, me acompañó a casa. La conversación fluyó naturalmente, sin esfuerzo, mientras caminábamos por las calles empedradas de Barcelona. «¿Puedo invitarte a tomar un café algún día?», preguntó cuando llegamos a mi portal. Mi primer instinto fue buscar excusas, protegerme. Las relaciones siempre habían sido complicadas para mí. Mis padres habían saboteado cada conexión significativa que intenté formar, ya fuera con críticas constantes o creando crisis que requerían mi atención inmediata. «Me encantaría», respondí, sorprendiéndome a mí misma. Los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas en largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. David era paciente, respetuoso del espacio que necesitaba. No presionaba cuando me retraía, no exigía explicaciones cuando establecía límites. Era una forma de relacionarse tan diferente a lo que conocía que al principio me resultaba casi sospechosa. «Mi familia es complicada», le expliqué una noche, sentados en la terraza de un bar en el Born.
Era la primera vez que hablaba con él sobre mis padres. ¿Quieres contarme?, preguntó simplemente, sin expectativas. Y lo hice. Le conté todo. El robo, la confrontación, la orden de alejamiento, el desalojo. Esperaba ver horror en su rostro, o peor, lástima. Pero solo vi comprensión. Mi hermano mayor era igual, compartió. No con dinero, sino con tiempo, atención, energía emocional. Siempre tomando, nunca dando. Cortamos contacto hace 5 años. Mejor decisión que he tomado. Esa noche, por primera vez, no me sentí defectuosa por haber establecido límites con mi familia. No me sentí culpable por priorizar mi bienestar. Me sentí entendida. Mientras tanto, mi trabajo en el grupo de terapia continuaba. Poco a poco, comencé a compartir más, a escuchar con mayor atención, a reconocer patrones que se repetían en todas nuestras historias. Lo más difícil, dije durante una sesión, es desaprender la idea de que el amor debe doler, de que si alguien te trata bien, sin condiciones, sin manipulación, algo debe estar mal. Varias cabezas asintieron. Otros participantes compartieron experiencias similares, relaciones saboteadas por miedo a la genuina bondad, oportunidades perdidas por la creencia de que no merecían cosas buenas. Es como aprender un nuevo idioma, comentó Ana, una mujer mayor que había dejado a su marido abusivo después de 30 años. Al principio todo suena extraño, incómodo, pero con práctica comienza a sentirse natural. Durante esos meses, comencé a reconectar con partes de mí que habían sido silenciadas. Retomé el piano, algo que había estudiado brevemente en la adolescencia antes de que mis padres decidieran que era demasiado caro y sin futuro práctico. Encontré una academia donde podía practicar por horas. La música se convirtió en un lenguaje para emociones que aún no podía nombrar completamente. Una tarde, mientras practicaba una pieza de Chopin, las lágrimas comenzaron a caer sobre las teclas. No era tristeza exactamente, sino una especie de duelo por la niña que fui, por la adolescente, por la joven adulta. Todas esas versiones de mí que nunca tuvieron permiso para existir plenamente, para cometer errores, para ser imperfectas sin consecuencias devastadoras. «Estás haciendo el trabajo más difícil que existe», me dijo Sofía en nuestra siguiente sesión de grupo. «Estás reconstruyendo tu identidad desde cero, sin los planos tóxicos que te dieron. Es como derribar una casa y construir otra en el mismo terreno, mientras sigues viviendo en ella». Me gustó esa metáfora. Algunos días sentía que vivía entre escombros y materiales de construcción. Otros días podía vislumbrar la forma que tendría la nueva estructura, más espaciosa, con mejores cimientos, con ventanas que dejaban entrar la luz. El primer aniversario de mi ruptura con mis padres llegó con la primavera. Decidí celebrarlo, no con tristeza, sino como un renacimiento. Invité a mis amigos más cercanos, Marta, David, algunos compañeros del grupo de terapia, a una pequeña cena en mi apartamento, que para entonces había transformado completamente. Ya no era el espacio austero de emergencia al que me había mudado. Ahora tenía plantas, cuadros, algunos pintados por mí en un taller de arte, cojines coloridos, libros por todas partes. Era un reflejo de la persona en la que me estaba convirtiendo. Más colorida, más libre, más auténtica. Durante la cena, Marta propuso un brindis. Por Lucía, que nos enseñó que la familia verdadera es la que elegimos. Esas palabras resonaron en mí con una verdad profunda. Miré alrededor de la mesa. Personas que me respetaban, que celebraban mis logros sin envidia, que ofrecían apoyo sin esperar control a cambio. Personas que me querían por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Por nosotros, respondí, levantando mi copa. Mi familia elegida. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té. Barcelona dormía bajo un manto de luces tenues. En algún lugar de esa ciudad estaban mis padres, continuando sus vidas sin mí. A veces me preguntaba cómo estarían, si habrían encontrado a otra persona a quien manipular, si alguna vez pensaban en lo que habían perdido. Pero esos pensamientos ya no me atormentaban como antes. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, el perdón es simplemente dejar de esperar que el pasado fuera diferente. Es aceptar lo que sucedió y elegir construir algo nuevo con los materiales disponibles. Entré en mi habitación
y abrí el cajón donde guardaba mi diario. En la primera página había escrito una frase que encontré en uno de los libros de la repisa. El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es la vocecita al final del día que dice: lo intentaré de nuevo mañana. Durante ese año, había descubierto mi propia voz. No era estruendosa ni dramática. Era tranquila, pero firme, como el sonido del mar que escuchaba durante mis paseos por la playa. Era la voz que decía no cuando era necesario y sí cuando algo resonaba con mi verdadero ser. Era la voz que había estado dentro de mí todo el tiempo, esperando ser escuchada. Han pasado casi 2 años desde aquel día en que descubrí el robo que cambió mi vida. Barcelona ya no es la misma ciudad para mí, o quizás soy yo quien ha cambiado tanto que la veo con otros ojos. Las calles que antes recorría con prisa, siempre pendiente del teléfono por si mis padres llamaban con alguna emergencia fabricada, ahora las paseo con calma, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. El mosaico modernista en la entrada de un edificio antiguo, la sonrisa del florista que monta su puesto cada mañana en la esquina de mi calle, el grafiti poético que apareció una noche en la pared frente a mi balcón. Mi nombre también ha cambiado. Ya no soy Lucía Vega, sino Lucía Miró. Elegí el apellido de mi abuela materna, la única persona de mi familia que mostró un amor genuino hacia mí, aunque murió cuando yo tenía apenas 12 años. El proceso legal fue sorprendentemente simple. Unos formularios, una breve audiencia, y oficialmente me desprendí del último vínculo formal con mis padres. Cuando recibí mi nuevo DNI, lo celebré con una copa de cava en solitario, brindando por la mujer que había nacido de las cenizas de quien fui. En la editorial, mi carrera floreció de formas que nunca imaginé. La colección de literatura latinoamericana que coordino se ha convertido en un pequeño fenómeno. Descubrí voces nuevas, historias que resuenan con experiencias universales, contadas desde perspectivas únicas. Mi jefa Claudia bromea diciendo que tengo un radar para detectar autenticidad. Quizás sea cierto. Cuando has vivido rodeada de falsedad, aprendes a valorar lo genuino. David y yo seguimos juntos. Nuestra relación evolucionó lentamente, con el respeto mutuo como base inquebrantable. Aprendí que el amor sano se construye día a día con pequeños gestos. Escuchar sin interrumpir, respetar los espacios personales, celebrar los logros del otro sin envidia. La primera vez que discutimos, esperé tensión insoportable, gritos, manipulación emocional. En cambio, encontré diálogo, compromiso y la extraña sensación de que podíamos estar en desacuerdo sin que el mundo se derrumbara. «Eres la persona más valiente que conozco», me dijo una noche mientras cenábamos en la pequeña terraza de nuestro apartamento compartido en el Eixample. Nos habíamos mudado juntos hace 6 meses, después de muchas conversaciones honestas sobre expectativas y miedos. «No me siento valiente», respondí. «Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Eso es exactamente lo que es el valor», sonrió. «Hacer lo necesario a pesar del miedo». Mi grupo de terapia se transformó en algo diferente con el tiempo. De ser solo participante, Sofía me invitó a cofacilitar algunas sesiones, especialmente con mujeres jóvenes atrapadas en dinámicas familiares abusivas. Al principio me resistí. No me sentía cualificada. «Tu experiencia es tu cualificación», insistió ella. A veces, todo lo que alguien necesita es ver que otra persona ha recorrido el mismo camino y ha sobrevivido. Así comenzó mi trabajo con la Fundación Nuevo Camino, una organización dedicada a apoyar a personas que intentan romper ciclos de abuso familiar. 2 tardes por semana, después de mi jornada en la editorial, me reúno con mujeres que están donde yo estuve, confundidas, asustadas, culpables por querer libertad. «Mi madre dice que la estoy matando de tristeza», me confesó Elena, una chica de 23 años, durante una de nuestras primeras sesiones. «Que si me voy de casa, será como si hubiera muerto para ella». Reconocí la táctica inmediatamente. «¿Y quién eres tú si te quedas?», le pregunté. «¿La hija perfecta que sacrifica su vida para que tu madre no tenga que enfrentar la suya?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie le había dado permiso para pensar en ella misma sin sentirse monstruosa. Con cada mujer que ayudo, sano un poco más. Sus historias son distintas en detalles, pero idénticas en esencia. Padres que ven a sus hijos como extensiones de sí mismos, como propiedades, como inversiones de las que esperan retorno. Madres que compiten con sus hijas,
que las sabotean sutilmente, que las mantienen pequeñas para sentirse grandes. Familias que confunden control con amor, sacrificio con culpa, silencio con paz. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras ordenaba libros en mi oficina, recibí un sobre certificado. Al abrirlo, encontré documentos legales. Mis padres intentaban impugnar mi cambio de apellido, alegando daño emocional y repercusiones para el honor familiar. Una risa amarga escapó de mis labios. Ni siquiera entonces podían respetar mi decisión de separarme de ellos. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien me tranquilizó. Es un intento desesperado y sin fundamento legal. El cambio de apellido es un derecho personal que no requiere su consentimiento. No llegará a ninguna parte. Tenía razón. El caso fue desestimado en la primera audiencia. Sin embargo, este último intento me afectó más de lo que esperaba. Durante días, los viejos miedos regresaron. ¿Y si encontraban otra forma de llegar a mí? ¿Y si nunca me dejaban realmente libre? David notó mi preocupación. Quizás necesites un cierre real, sugirió una noche, mientras yo daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. No para ellos, sino para ti. ¿Qué tipo de cierre? No lo sé. Algo simbólico. Algo que marque definitivamente el antes y el después. Su sugerencia resonó en mí. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque de la Ciudadela, donde solía ir en mis primeros días de libertad, tuve una idea. Saqué mi teléfono y escribí una carta, no para enviarla, sino para liberarme. Ramón y Carmen. No sé si alguna vez entenderán lo que hicieron, o si les importa entenderlo. No sé si en algún rincón de sus corazones existe la capacidad de amar sin poseer, de dar sin exigir, de ver a otra persona como un ser independiente, y no como una extensión de sus deseos. Lo que sé es que ya no necesito que lo entiendan. No necesito su reconocimiento, ni su arrepentimiento, ni siquiera su ausencia. He construido una vida donde ustedes no tienen poder, donde su aprobación o desaprobación es irrelevante. He encontrado personas que me aman por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Les agradezco una sola cosa: haberme empujado al límite donde no tuve más remedio que elegirme a mí misma. Sin ese empujón, quizás habría seguido décadas en la ilusión de una familia que nunca existió. No les deseo mal, les deseo claridad. Les deseo que algún día puedan verse como realmente son, y tal vez entonces puedan cambiar. No por mí, es demasiado tarde para eso, sino por ustedes mismos. Esta es mi última palabra, mi despedida definitiva. A partir de hoy, no son ni siquiera un recuerdo doloroso, son simplemente un capítulo cerrado. Nunca envié esa carta. En cambio, la quemé en una pequeña ceremonia privada en la playa, con David y Marta como únicos testigos. Mientras las cenizas volaban hacia el mar, sentí que algo dentro de mí también se liberaba. Semanas después, recibí un correo electrónico reenviado desde mi antigua dirección. Era de mi madre. No contenía disculpas, solo un ruego. Necesitamos tu ayuda de nuevo. Sabes que seguimos siendo familia. Esta vez, ni siquiera sentí la necesidad de responder o reaccionar. Borré el mensaje y continué con mi día. Familia no es solo sangre compartida. Familia son los vínculos construidos sobre respeto, honestidad y límites saludables. Familia es quien te ve caer y te ofrece una mano para levantarte, no quien te empuja y luego te culpa por estar en el suelo. Ahora, cada mes, organizo una comida en mi casa para mi familia elegida, amigos, compañeros del grupo de apoyo, personas que han entrado en mi vida trayendo luz en lugar de sombras. Cocinamos juntos, compartimos historias, celebramos pequeñas victorias. En esas reuniones, a veces surge el tema de las familias biológicas difíciles. Hablamos de ellas sin tabúes, sin vergüenza, reconociendo el dolor, pero negándonos a que nos defina. Mi último proyecto en la fundación ha sido crear un programa específico para mujeres jóvenes que necesitan independizarse de familias abusivas. Les ayudamos con aspectos prácticos: encontrar vivienda asequible, gestionar finanzas por primera vez, crear redes de apoyo, pero también trabajamos en lo emocional: establecer límites, manejar la culpa, reconocer manipulaciones sutiles, celebrar pequeños actos de autonomía. No siempre será fácil, les digo en nuestras sesiones. Habrá días en que dudarás,
en que la soledad parecerá más pesada que el abuso familiar, días en que te preguntarás si hiciste lo correcto al alejarte. Pero cada mañana que despiertes en un espacio que es solo tuyo, cada decisión que tomes sin pedir permiso, cada vez que sientas alegría sin miedo a que alguien te la arrebate, sabrás que elegiste bien. En mi oficina tengo un pequeño cuadro que compré en una galería del Raval. Muestra a una mujer de espaldas, caminando hacia un horizonte luminoso. No se le ve la cara, pero su postura sugiere determinación, esperanza. Cada vez que lo miro, recuerdo quién era y quién soy ahora. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Tuvo retrocesos, dudas, noches de llanto, pero cada paso, incluso los más pequeños, me llevó más lejos de la oscuridad y más cerca de mí misma. Hace unos días, mientras revisaba documentos antiguos para un proyecto de la fundación, encontré una foto de mi cumpleaños número 10. En ella, sonrío a la cámara con un pastel frente a mí. Mis padres están detrás, mirándome no con amor, sino con una especie de satisfacción posesiva. Era la misma mirada que tendrían al observar una inversión prometedora. Guardé la foto no como recuerdo sentimental, sino como recordatorio del camino recorrido, de la niña que fui a la mujer que soy, de la que vivía para complacer a otros, a la que vive en sus propios términos. Esta mañana, mientras tomaba café en mi balcón, recibí un mensaje de Elena, la joven del grupo de apoyo. Di el paso. Me mudé ayer. Tengo miedo, pero también me siento más viva que nunca. Le respondí con una frase que se ha convertido en mi mantra personal. El miedo y la libertad a veces vienen juntos. Abrázalos a ambos, pero nunca renuncies a la segunda por evitar el primero. Y así, día tras día, continúo reconstruyéndome, no como la hija que nunca pude ser para ellos, sino como la mujer que siempre fui destinada a ser para mí misma. Una mujer con cicatrices, sí, pero también con una claridad y una fuerza que solo se obtienen atravesando el fuego y emergiendo al otro lado, transformada pero intacta en lo esencial. El apellido en mis documentos ha cambiado, pero lo más importante es que la voz con la que hablo, pienso y sueño es finalmente, indiscutiblemente la mía.